Pues nada, encantada. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, Aquí un tengo placer, todavía la camiseta de hace 4 años. Muy orgullosa de llevarla, la verdad. Y como comentaba, todavía la verdad es que sigo aplicando muchísima parte de lo que es el entrenamiento inteligente, porque al final pues era una visión que yo consideraba que a largo plazo era muy beneficiosa para todas las personas que podían entrenar. Y vamos a ir hablando un poquito de esa visión de fitness, si te parece. Pero primero quiero que te presentes porque, pese a que yo muchas veces lo doy por hecho que mucha gente que te conoce, al final no siempre es tanta. Entonces, quiero saber un poquito qué te llevó a ser entrenador y que te presentes un poco tu trayectoria y demás. Bueno, mi nombre ya lo saben, así que voy a empezar por atrás. ¿Qué me llevó a ser entrenador? Creo que lo que a mucha gente le lleva a elegir su oficio, su profesión, que es descubrir algo que sienten que necesitan descubrir. Eh, Podríamos decir, casi psicoanalíticamente podría decir el agujero existencial. Pero en mi caso era entender cómo mejorar el rendimiento, mi rendimiento, cómo hacerme más fuerte. Yo era un adolescente muy frágil, muy delgadito, ¿no? Y en una época en la que, en una etapa de la vida en donde esas cosas impactan, ¿no? Uno quiere sentirse más fuerte, ser más poderoso, necesita apoyar su yo en ese tipo de cosas. Eh, yo tenía condiciones para lo diametralmente opuesto a lo que me gustaba. Es decir, yo tenía condiciones en la escuela secundaria, me evaluaron en primer año, tuve un gran profesor de educación física en ese momento, y yo era muy bueno para el fondo, para correr fondo. Era muy livianito, tenía mucha facilidad para, vamos a decirlo bien genérico, para los trabajos de resistencia. Pero a mí me gustaba ser fuerte, justamente detestaba esto de ser tan flaquito y livianito. Al poco tiempo empiezo a practicar karate do, de un estilo kinawense, Kyudokan, que también tenía que ver con esto de querer ser más fuerte, más poderoso o tener más herramientas de ese estilo. Y todo eso me llevó a, bueno, tratar de descubrir cómo ser justamente más fuerte, cómo rendir más, cómo pegar más fuerte, cómo tener más potencia. Y empecé a investigar y empecé a leer libros, lo que se podía, estamos hablando de, imagínate, en los años 70, ¿no? Revistas, las revistas que aparecían en esa época relacionadas con esos temas. Muchísimo, muchísimo tenía que ver con el culturismo en esa época, ¿no? Había mucha influencia del culturismo por el marketing que tenían los hermanos Weider, ¿no? Sus revistas, Claro, sus Dora. publicaciones. ¿Sí? Así que nada, empecé por ahí y siempre me resistí a la idea de ser profesor de educación física. Yo quería ser entrenador, o sea, en tal caso, lo que buscaba es ser entrenador y no existía la profesión, o sea, la carrera que te llevara a ser entrenador directamente. De hecho, por mucho tiempo me resistí, yo estudié, antes que educación física, estudié kinesiología y estudié algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es ingeniería aeronáutica. Pero era muy bueno para la... Bueno, yo estudié la escuela media y estudié mecánica y tenía una gran afición por los aviones y demás, y entonces me metí en la ingeniería mecánica, perdón, aeronáutica, pero no me terminaba de convencer, me seguía trayendo el entrenamiento y demás. Así que terminé aceptando que tenía que estudiar educación física para de ahí poder relacionarme realmente con el entrenamiento, a pesar de que la carrera de educación física, sobre todo en esa época, tenía mucho menos de entrenamiento que hoy en día. En esa época era una carrera docente, desde que entrabas hasta que salías, te aclaraban que no salías de ahí para ser entrenador, pero bueno, fue lo que
digamos, generó los cimientos sobre los que construí mi, mi conocimiento como entrenador. A partir de ahí me fascinaba el entrenamiento de fuerza, me leía todo lo que podía sobre entrenamiento de fuerza. Insisto, en una época en la que los medios eran los libros, no había internet, había que ir a buscar en librerías especializadas, porque obviamente en una librería común no se encontraba prácticamente nada. Había una editorial, la editorial Stadium, aquí, en donde estaban todas las publicaciones que tenían que ver con el entrenamiento, con la educación física y con el entrenamiento. Tenían una revista, la revista Stadium. Entonces yo me suscribí a esa revista y me iba prácticamente todos los meses a la editorial a ver si había aparecido algún libro nuevo. Bueno, y así empecé como ¿Y entrenador. considera que la kinesiología de tus inicios te influyó luego a la hora de observar toda la parte de educación física, entrenamiento? O sea, ¿ya ibas con ese sesgo en cierto modo A o ver, fue después, posterior? la kinesiología, a mí, estando dentro de la carrera, cursé muy poco tiempo, entendí que no me servía como entrenador en ese momento. No, esto no es entrenamiento, no, va por otro lado. O sea, me negaba rotundamente a seguir la carrera de educación física para ser entrenador, pero entendí que a pesar de todo era la que más me direccionaba hacia ahí. La kinesiología me permitió como tener una visión un poco más amplia y lo voy a citar a Steve Jobs, uno une los puntos hacia atrás. Entonces, creo que años después entendí para qué me sirvió haber ingresado en su momento en la carrera de kinesiología y la visión que me incorporó, a pesar de que el conocimiento que yo adquirí por el poco tiempo fue muy poco, pero después terminé como aprendiendo mucho más de esa rama para aplicarla al entrenamiento con los años, ¿no? Ahí sí está esa conexión. Lo mismo que con la ingeniería o con la mecánica. O sea, mucho de lo que yo empecé a aplicar tenía que ver con la física, con la matemática, en la que tenía cierta facilidad, la verdad. Me molestaba mucho tener que memorizar, entonces lo que era razonar y aplicar me resultaba mucho más agradable, ¿no? Me Si al generaba final los mucho principios pues se pueden mucho más aplicar de la gusto. física y de Exacto. todo. Entonces iba más por ese lado. Después terminé estudiando psicología social, por ejemplo, o sea, integrando un poco todo. Me gustaba, así como me gustaba entender cómo mejorar el rendimiento corporal, por decirlo de alguna manera, también me interesaba entender por qué pasaba lo que pasaba acá adentro. Y entonces terminé estudiando psicología social, sabiendo desde el inicio de la carrera que no estaba estudiando para ejercer esa carrera. Que me resultó tremendamente enriquecedora, porque el modelo de estudio de la psicología social aquí, que llegue la escuela de Pichon Rivière, eh, se transcurre en un formato de grupo operativo. O sea, uno durante la carrera no solo tiene clases teóricas, sino que tiene que formar parte de un grupo operativo donde se analiza el funcionamiento grupal, que de eso se trata en definitiva la tarea del psicólogo social. Entonces, uno está expuesto a la mirada de todo un grupo de 20 y pico de personas que estamos analizándonos todos todo el tiempo. Así que en una carrera donde muchísima gente dejaba, ¿no? Había mucha deserción por esto, porque te expone mucho, te hace exponer mucho como persona, y entonces por eso en general es una carrera donde subsisten, digamos, gente más grande. Yo cuando cursé tenía 30 años, no era tan grande, pero había muy poca gente joven, menor que yo, que prosiguiera la carrera. O sea, mientras yo cursé los 4 años, fueron quedando muchos atrás. Pero bueno, eso también me dio una gran experiencia de vida, voy a decirlo así. Bueno, al final, de cierto modo, hay una parte siempre de coaching en todos los entrenadores, porque están motivando a personas que realmente, como digo yo,
hacen algo en contra de natura como es el ejercicio físico, no es algo que salga, digamos, entonces de alguna manera tienes que buscar esas motivaciones intrínsecas o empujarlos un poco a veces cuando no está en su mejor momento o tiene otros problemas. Yo creo que al final todos tenemos que tener herramientas para saber tocar ese punto que no abandonen, básicamente. Es que es muy interesante y muy importante entender eso. Estamos diseñados para la supervivencia. Cuando no estamos en modo supervivencia, o sea, cuando no necesitamos sobrevivir, estamos a su vez diseñados para ahorrar, para reservarnos. Entonces, en el mundo y en el contexto actual, en general, no siempre, pero en general, no necesitamos de esos recursos como seres preparados para sobrevivir. Sobre todo desde el punto de vista físico, ¿no? No tenemos que salir a cazar o a buscar nuestro alimento recorriendo kilómetros y demás. No necesitamos eso. El tema es que para que nuestro organismo sobreviva hoy en día, en las condiciones actuales, tenemos que ponerlo en esa situación frecuentemente, porque si no, justamente ese diseño para la supervivencia es el que hoy en día boicotea nuestra supervivencia en estas condiciones. O sea, lo mismo que antes nos hacía sobrevivir, ahora nos hace o compite contra nuestras ganas de vivir muchas veces, porque, bueno, este organismo se deteriora si no trabaja en ese sentido. Está diseñado para tener que esforzarse de alguna manera día a día. Y bueno, y eso hay que incorporarlo en la vida cotidiana, hay que aprender a tenerlo como un hábito. Y como entrenador a lo largo, que llevas más de 30 años, me imagino, entrenando gente, o sea, Sí, sí, muchísimo tiempo. lo que pasa es que empecé muy precoz. No, yo tengo 58 años y empecé como entrenador a los 20 y algo, así que sí, tengo 30 y pico de años en esto, obviamente evolucionando o tratando de evolucionar en lo posible durante todo ese tiempo y obviamente cambiando de paradigmas, ¿no? O sea, obviamente hoy hago cosas bastante diferentes de las que hacía en aquel momento, por suerte. ¿Y qué es lo que más te gusta hoy en día de tu profesión y, digamos, lo que todavía te cuesta o lo que más te disgusta? A ver, hoy en día tengo todo un lado docente, es decir, tengo muchas horas dedicadas a intentar transmitirle ciertos conocimientos a otros entrenadores, cosa que al principio era simplemente entrenar gente. Y entonces hay una diferencia no solo en mi profesión en sí, sino que también genera una diferencia en mi forma de encarar el entrenamiento de alguien. Distinguiendo, yo en algún momento por ahí quizás me propuse, bueno, las personas tienen que entrenar todas como atletas, ¿no? Fue como una especie de premisa en su momento que me sirvió. Ahora yo diría, bueno, el atleta, el deportista, tiene necesidades muy específicas, ¿no? Y que sí demandan de un conocimiento específico, es decir, no hablamos de entrenar fuerza, sino que hablamos de aplicar la fuerza en determinado tiempo, ¿no? Tenemos ciertos requerimientos muy especiales, hablamos de correspondencia dinámica con el gesto, etcétera, etcétera. Con la gente promedio que no compite, vamos a decirlo así, y que hace actividad física justamente para mantenerse saludable, también para estar estéticamente mejor. Y esto también tiene que ver con nuestra evolución, es decir, tiene que ver con nuestros conceptos ancestrales. La reproducción pasaba por resultar un individuo atractivo al sexo opuesto, para generar esa necesidad o esa atracción para la reproducción. Así que tiene su arraigo evolutivo todo eso. No por nada hay ciertos aspectos físicos que atraen más que otros. Digo, no hay que descartar lo estético,
no hay que ponerlo. Yo siempre digo, bueno, quizás se subestima lo estético. Yo creo que hay que saber atarlo al tema de la salud y que no hay que poner un énfasis especial en lo estético que puede hacer que se caiga en justamente utilizar medios que compiten contra la salud, ¿no? Hablamos de ciertos regímenes alimentarios extremos, el consumo de cierta farmacología, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la pregunta, yo en las personas que no compiten, yo busco o pretendo inculcarles que tengan el hábito de trabajar, por un lado, levantando peso, levantando cosas pesadas, que en general dentro del ámbito del gimnasio van a ser barras, mancuernas, ¿no? Kettlebells, etcétera, su propio peso corporal, y obviamente ahí entramos en el terreno de qué relación entre su peso corporal y qué pueden hacer, también está implicado. Y digo, distinguirlo del el deportista que tiene requerimientos muy específicos para mejorar su rendimiento en pos de lo que necesite, saltar más, correr más rápido, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy, entiendo muy bien esas dos categorías, por decirlo de alguna manera, sin dejar de lado que haya cosas que comparten. O sea, todo lo que comparten es lo que tiene que ver con la calidad de movimiento, que fue algo que en lo que yo me metí mucho hace unos 15 años atrás, quizás más de lleno, que entendí que era algo de lo que no se hablaba mucho, que no se le daba mucha importancia, y a mí me empezó a llamar la atención, bueno, justamente la imposibilidad de muchos individuos de ejecutar de determinada manera algunos ejercicios, es decir, ejecutar correctamente algunos ejercicios, y cuáles eran las causas y cómo se resolvía eso. Y empecé a buscar y no había como mucho material por ese entonces. Ahora todo el mundo sabe cómo evaluar una sentadilla, todo el mundo sabe que el peso va en el centro del pie, todo el mundo, digo, en general, ¿no? En general se sabe cómo mejorar la dorsiflexión de tobillo y demás. Hace 15 años atrás no se hablaba de esto. ¿Y no crees que también hay una tendencia ahora que sí, que la calidad de movimiento es prioritaria, tenemos que defenderla y ponerla en valor, pero a que nos estamos excediendo hacia el otro lado? Ahora es como todo potencialmente peligroso, la gente se va a romper si no cumple X requisitos, entonces quizás no estamos pasando al otro lado de fragilizar a la gente y meterle ese miedo de o cumples todas las casillas o ya no puedes hacer determinados ejercicios, en vez de decir, bueno, vamos a buscar ese equilibrio riesgo-beneficio y a ver a dónde llegamos. Sí, yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y en general, cuando se cambian de paradigmas, pues, se tiende a ir un extremo al otro, ¿no? Estamos en el blanco y nos tendemos a ir al negro y los grises desaparecen. Entonces, el entrenamiento no tiene que ser una sesión de correctivos. Hay alternativas. Obviamente hay cosas en las que no se puede, a ver, no se puede evitar verlas. Hay cosas que, bueno, no, sí, con ciertas limitaciones, bueno, esto no. Pero siempre hay alguna alternativa. Yo creo que pasamos de una etapa, porque hace muchos años también los ejercicios eran malos. O sea, la sentadilla era mala, no había que pasar con la rodilla a la punta de los pies, no había que bajar del paralelo, el peso muerto era malísimo, un press sobre cabeza va de retro satán, ¿no? Y en general pasaba que se ejecutaban también muy mal. Entonces, claro, un peso muerto mal ejecutado, muy mal ejecutado o sin las condiciones necesarias, y terminaba generando algún problema. Un press hecho con una hiperextensión lumbar porque no hay movilidad glenumeral o no hay extensión torácica y demás, y sí, también va a traer problemas porque esa persona en algún momento va a tener una molestia lumbar, etcétera, etcétera.
Yo creo que lo que hay que hacer es entender qué necesito para hacer esto bien, saber encontrar el punto hasta dónde puedo permitir cierto corrimiento de lo absolutamente perfecto, por decirlo así, que no existe. Entender cuál puede ser la tolerancia del cuerpo y del organismo. También entender que nuestra muestra puede ser muy acotada en el tiempo y en la cantidad. O sea, nuestro N seguramente va a ser acotado, en algunos casos, en algunos entrenadores más o menos. O sea, si uno entrena a 20 personas, no es lo mismo que si uno entrena 300, o si ha entrenado miles a través de su historia, o si ha entrenado 30, 40 personas. Y también la muestra. Yo no puedo predecir lo que va a pasar con un individuo que entrena dejando pasar ciertas falencias hoy y durante el transcurso de unos meses, e incluso algunos años, con lo que puede pasar a ese individuo después de 10, 15 años de hacer eso. Y tampoco hay estudios, ¿no?, que reflejen eso. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Yo sería precavido en algunas cosas. Hoy hay como está muy en boga esto de prácticamente nada te va a hacer nada, el cuerpo, la columna tiene una gran robustez. Sí, tiene una gran robustez. Sin embargo, cuando vos ves los casos y te aparecen los casos, ¿y qué hago? Bueno, es robusta, qué sé yo, pero no puede moverse de repente. De repente dejó de poder moverse y después dejó de poder entrenar, y eso es lo más importante, ¿no? Que esa persona pueda seguir entrenando. Entonces, Ahí te quería preguntarte también, en los básicos de powerlifting, sé que te gusta que la gente haga banca, sentadilla, peso muerto, porque al final construye una buena base. ¿Y dónde dices tú, bueno, esta persona que viene realmente por salud, marcas como hasta aquí está bien, a partir de ahí pues busca otros objetivos? ¿Quieres saber dónde pones tú un poco el límite de ese rendimiento? bueno, Porque muchas veces es un poco mientras pueda, pues tal, pero donde dices tú, bueno, aquí yo creo que ya realmente es que no te está dando beneficios y empezamos con la ley de rendimiento decreciente. Se habla mucho de ella, aunque poca gente me hace caso, pero... sí, es verdad. A ver, yo le doy muchísima importancia, aunque obviamente también le doy mucha importancia a los básicos, a los famosos Big Three, y también a otros ejercicios compuestos, por supuesto, en general, pero también le doy muchísima importancia a los trabajos unilaterales, a los trabajos donde se demanda mucho más estabilización y demás. Y de hecho, en Corposao, la forma de trabajo es, iniciamos por ese tipo de trabajos para permitir en ese proceso que la persona tenga la posibilidad de ir adaptándose mejor, porque las cargas van a ser menores en general, entonces que su sistema pueda asimilarlas mejor, que podamos ir eliminando los déficits laterales. El estímulo sobre todo lo que es la estabilidad central es mayor, porque los trabajos unilaterales demandan más estabilización en todos los planos. Entonces, un remo, un brazo, un press a un brazo, una estocada, una sentadilla búlgara, un step down o un step up, ¿no? Todo ese tipo de trabajos que aparte me van a delatar las ciertas ineficiencias en la estabilización. Todo eso es como la base de consolidación, y yo siempre digo, sí, yo busco llevar al individuo a que pueda hacer una sentadilla, un peso muerto, un press de banco, de banca, como dicen ustedes, pero sin olvidarme de todo eso. No arranco por los básicos, en general no. Sí arranco por ejercicios bilaterales de peso corporal, push-ups en plano inclinado, tracciones, remos suspendidos con bandas de suspensión. Voy enseñando el patrón bilateral, una sentadilla de peso corporal, a un cajón, una sentadilla de copa, ¿sí? Una bisagra de cadera, simplemente el patrón de ejecutar con la suficiente disociación lumbopélvica, es decir, teniendo mucho control
del tronco respecto de la cadera, diferenciar esto que mucha gente es bastante complicado. Y es un paso posterior esto de agarrar una barra y empezar a meterle kilos. Yo siempre digo que primero tiene que ser primero y después también, pero sobre todo al principio, tiene que ser una práctica. O sea, yo voy a aprender a moverme mejor. No quita que le ponga carga, no quita que le ponga carga, que le vaya aumentando el estímulo progresivamente, pero estamos aprendiendo a afinar esa capacidad de movimiento. Y a mí me resulta muy efectivo este camino. O sea, después cuando pongo a alguien a moverse con una barra, en una sentadilla, con hacer un peso muerto, es mucho más fácil. Y tiene un montón de cosas resueltas, ¿no? Por supuesto que hay que ir, si hay déficit de movilidad, por ejemplo, ya que lo cité hace un rato, en el tobillo, falta dorsiflexión, bueno, vamos trabajando la dorsiflexión, mientras hacemos ejercicios que no demandan tanta dorsiflexión. Una estocada, una sentadilla búlgara no me va a demandar tanta dorsiflexión de tobillo como una sentadilla profunda. Así cuando ya llegue a ejecutar esa sentadilla profunda, voy a tener más rango en esos tobillos y voy a poder ejecutar más efectivamente. Lo mismo con todo lo que conlleva ejercicios donde efectivamente yo le voy a poder poner mucho más peso, y entonces necesito una consolidación mayor de todo mi sistema para poder moverlo eficientemente. Por supuesto que esto no quiere decir que Doña Rosa, como definimos a una señora, Don Pepe, ¿no? Esa persona que no le interesa, que quiere sentirse un poco mejor, que quiere, nada, no cansarse cuando tiene que subir una escalera, ese tipo de demanda, no necesariamente requiere que llegue a hacer una sentadilla con barra, un pre de banco, un peso muerto. No necesita. Si le entusiasma, me ha pasado muchas veces que les guste y me lo piden, y como nosotros tenemos un contexto en donde de repente comparten el mismo espacio, esta señora de 60 años con el chico de 18 que practica algún deporte, con la chica de 20 y pico que también, con el oficinista de 30 años, entonces todos ven lo que hacen todos y eso también sirve como motivación. Los que son atletas más experimentados ayudan y estimulan a los que no, y se crea un clima que para mí es espectacular en ese sentido. Y por ejemplo, si a esa doña Rosa le dice, bueno, pues quiero hacer peso muerto y quiero ver hasta dónde llego. ¿Hasta dónde tú le dices, hasta su peso corporal, el doble? ¿Hasta donde ella empieza a sentirse incómoda? Hasta donde pueda hacerlo bien. Vale. Yo siempre digo, sobre todo en esos casos, en un deportista competitivo ya sabemos que hay que correr un poco los límites hacia una zona que no va a ser necesariamente la más saludable, ¿no? Hablando de rendimiento. Eso que quede claro. Pero en Doña Rosa o en cualquier persona que no va a competir, mi objetivo es que hagan hasta donde le puede salir bien. Podés levantarlo con una forma correcta hasta acá. Bien, si seguimos haciendo esta progresión de trabajo y seguís avanzando en el peso y seguís levantándolo de manera correcta, o sea, con una buena forma, ok. Donde no, paramos. Ahí cambiamos, a lo mejor cambiamos la variante del ejercicio, cambiamos el rango de intensidades, a lo mejor bajamos la intensidad y trabajamos en un rango más alto de repeticiones, por ejemplo, que haya variabilidad sin comprometer la forma. En el atleta, sí, yo también voy a pedir lo mismo y yo voy a tratar de trabajar, como siempre digo, no hasta que salga bien, sino hasta que no pueda salir mal. En ese sentido tengo un criterio bastante de la escuela italiana de meter muchísimo trabajo de perfección o de calidad técnica, ¿no? Mucho trabajo enfocado en que salga bien
esto de que desde la primera repetición hasta la última, o desde que usás la barra pelada hasta que pones el máximo peso, salga idéntica. Es difícil que salga idéntica, pero sí que salga lo más parecida posible. Y no esto que voy aumentando el peso y voy perdiendo la forma y se va deformando cada vez más la técnica y termino levantando, sí, por ahí muchos kilos, pero de una forma muy poco eficiente, porque lo que hay que entender que en definitiva estamos hablando de cuestiones mecánicas, obviamente que están influenciadas por todo lo neurofisiológico, pero la mecánica no deja de existir en esto. Las palancas están y los medios de tracción responden a vectores como todo en la física. Entonces, esas cosas hay que respetarlas. Después, bueno, hay más tolerancia, menos tolerancia, también es independiente. No todos los individuos tienen tejidos que tienen la misma tolerancia. Esto no se puede estandarizar. Entonces, individuos que haciendo un trabajo pueden superarse por mucho más tiempo, hay otros que en menos tiempo tienen que cortarlo o no pueden sobrevivir a ese trabajo. Entonces, eso también hay que saber individualizarlo. Yo creo que hay una parte también que, aparte de la genética, que yo veo que influye bastante, o sea, entre el mismo grupo de mujeres que son las que llevo, hay diferencias significativas de unas a otras. Y dices tú, realmente la progresión hay como que unas avanzan más, otras menos, y luego está, también considero la actitud ante qué quieres conseguir, y luego un poco también la fortaleza de acercarse más o menos a ese fallo o a ese reel ajustadito. Porque claro, yo digo, por ejemplo, las personas a las que voy a entrenar a domicilio son personas que tiempo justo para entrenar, se quieren mantener bien y no tener dolor. Entonces, no las puedes llevar a un reel 1 porque al reel 4 la cabeza falla antes que el músculo. Y te das cuenta, tú miras la velocidad y dices, se acabó. Y digo, ¿cómo que se acabó? Pero si ahí entra el 5, pero dices, vale, acabó. O sea, realmente tú también tienes que muchas veces jugar con la personalidad o el Obviamente, hay que tener, propósito de la persona, porque no puedes, si no, al final le cortas la adherencia y va a desengancharse también contigo. eh, tiene muchísimo que ver esto que decís, está muy, muy bien. Eso se ve fácil, ¿no? Yo siempre digo que el que tiene que saber percibir el esfuerzo es el entrenador, porque el individuo va a tener una percepción que es más o menos subjetiva. Una persona muy aguerrida va a llegar muy al límite, incluso va a ser capaz de superar ese límite. Y hay otras personas que se van a quedar, pero muy por debajo. Entonces no le podemos decir, no sé, RIR 3 a alguien que tiende a quedarse muy, pero muy atrás, porque cuando le pedimos un AMRAP, ¿no? Una serie de todas las repeticiones posibles, con ese peso que te dijo que le sobraban 2 o 3, podía ser 10, 12, 15 más, me ha pasado muchas veces. Entonces es muy interesante saber entender esto. Primero, esta persona va a ser capaz de acercarse más a un RIR 4, ni siquiera te estoy diciendo un RIR 1, o no. Y si no, bueno, por ejemplo, utilizamos otras variables. Menos pausa y que vaya acercándose un poco más al fallo o a un RIR más cercano al RIR 1 con la progresión de series. Porque hay gente que no tiene esa tolerancia a aplicar tensión mecánica, vamos a decirlo. Entonces es como que no empujo tanto, no puedo empujar tanto. Bueno, entonces es más fácil por ahí que esa persona descanse 1 minuto y no el otro, que a lo mejor empuja con toda la vida, pero sí va a necesitar 3, 4, 5 minutos de recuperación. Eso también es parte del asunto, ¿no? Obviamente que si es un atleta necesitamos consolidar ciertas condiciones para que eso se traduzca, se transfiera al rendimiento. En la persona que no busca, que no va a competir o que no compite de manera, digamos, que no sea recreativa, porque hasta el deportista recreativo también no hace falta tanto. Digo, respetar estas condiciones personales, que sobre todo apunten a la persistencia, porque en definitiva el método
pasa a un segundo plano, porque la persona, si no entrena, el método puede ser el mejor, que nunca va a obtener un resultado. Entonces, una de las cosas que hay que entender es esa, que lo principal es la adherencia, que esa persona continúe entrenando. Y si esa persona se tira menos, no se esfuerza tanto, pero bueno, entrena, va a ser mejor que si ajustamos la carga, le decimos, no, vos tenés que ponerle más peso y con este peso tenés que poder hacer tantas porque yo veo que la velocidad, bla, 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 está todo bárbaro, pero esa persona el otro día dijo, no, yo no voy más porque no tengo ganas, porque no quiero Ya, esforzarme más, porque me molesta, porque me canso y porque no tengo ganas. hay que valorar Este, ese compromiso. O sea, tú te das cuenta que realmente está haciendo un esfuerzo, está haciendo algo que realmente no le gusta ni lo está disfrutando tanto como los otros. ¿No? totalmente, Ya o lo hace ese disfruta, esfuerzo, por lo menos, claro, lo agradecerlo. disfruta hacerlo hasta ahí, hasta ese punto lo disfruta, hasta acá sí vamos. Ya cuando me pedí más, no. Entonces, eso hay que saber entenderlo también, que creo que es un error bastante común, así como otro error es querer meter métodos sumamente sofisticados a individuos que no los necesitan, ¿no? Esto de saltearse el potencial entrenante de la carga, con una progresión lineal te va a servir por muchísimo tiempo, de repente querer, no sé, ondular la carga y cosas por el estilo, que podría ser, sí, incluso más eficiente, pero es más complejo para que la persona lo maneje en su ideario, vamos a decirlo así. Entonces hay que saber cuándo aplicarlo, no solo desde el punto de vista estrictamente de lo que tiene que ver con el entrenamiento, sino también desde el punto de vista de lo que es la vida, el contexto de la vida de esa persona, que el entrenamiento es algo más. Y que gracias que le da 2 veces por semana se da tiempo para ir a entrenar, ¿no? Y entender esto, a la gente que no compite, insisto, lo que más le va a servir es moverse mucho más en la vida cotidiana, incorporar el hábito de caminar más, de subir más escaleras, o sea, de transportarse más por sí mismos, ¿sí? De hacer más tareas que le involucren a su cuerpo en lo cotidiano. Y sí, obviamente, lo ideal sería que haga 2, 3 entrenamientos, donde yo siempre trato de priorizar, esto siempre lo digo, lo que va, lo que no podría ser fuera del gimnasio. O sea, meter en el gimnasio lo que realmente requiere del material, los implementos, las instalaciones que nosotros podemos ofrecer, para que todo lo que pueda hacer fuera del gimnasio lo haga. Por eso yo soy muy entusiasta de promover lo que yo llamo rituales, es decir, incorporar ciertos rituales de movimiento, de trabajos de movilidad, de algunos correctivos, insistirle a la gente que esto no va a mejorar si lo haces solamente las 2 veces o 3 que venís a entrenar. Entonces, esto lo tendrías que hacer todos los días. Entonces, que todos los días ¿Consigues tengan. convencerlos de que hagan esos correctivos en casa? O sea, ¿es mucha insistencia? Porque quizá el entrenamiento yo veo que, sobre todo en el online, que lo cumple porque de alguna manera yo creo que nota más el esfuerzo, el resultado o lo siente más intenso, más importante, pero la parte de decirle, a ver, es que realmente si tú no mejoras tu desinflexión de tobillo, ahí te estás perdiendo una gran cantidad de posibilidades de hacer ejercicio, si no te vas a quedar tu repertorio lo estás achicando, por ejemplo. Entonces, intentar Claro, entender que si no, al final se pierden cosas. dar las explicaciones del caso, por supuesto, con los mejores argumentos, siempre potencia la posibilidad de que esa persona los haga. Ahora, después es una decisión personal, ¿no? Y uno no se puede, o sea, no, ni siquiera debe interferir con la vida de la gente en ese sentido. Entonces, uno le propone lo que considera que es lo mejor y le da la posibilidad de hacerlo dentro de un contexto que le va a ser favorable. Es decir, esto lo podés hacer a la mañana cuando te levantás, en tu casa, en la oficina, en donde sea, ¿sí?
y haciéndolo de esta manera, o sea, darle cierta prescripción, lo más acotada posible, porque ni siquiera estamos hablando de cosas que le van a llevar media hora, estamos hablando de que esto van a ser 5 minutos. Yo como digo, mientras se calienta, mientras preparas el café a la mañana, quedarte en sentadilla profunda, sujetándote de la mesada de la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto que tiene que ver mucho con esto de atar hábitos, ¿no? Atar hábitos. Es más fácil que yo que mientras se calienta la cafetera, mientras se hace el café, el té, el mate, como tomamos acá, mientras se calienta el agua para el mate, te quedes en sentadilla profunda. Entonces, pongo el agua, me quedo en sentadilla, llego a casa, en vez de subir por el ascensor, subo por las escaleras. Claro, me dice, no, vivo en el piso 27. Bueno, lindo trabajo. Qué lindo trabajo te estás perdiendo de no subir 27 pisos por la escalera. Qué buen desafío saber si podés subir sin interrupción 27 pisos. A ver, estoy exagerando, pero qué bueno sería 10 pisos. ¿Por qué no subir los 10 pisos por la escalera, aunque sea solamente una vez en el día cuando vuelves del trabajo, por ejemplo? Y ya estás sumando algo. Bueno, cosas que ya hoy creo que se dicen muchísimo, ¿no? Esto de o bajarte algunas estaciones antes del subte o del bus, o tomarlo un poco más lejos, etcétera, etcétera. Esas cosas que se dicen mucho, bueno, pero son útiles. Yo insisto en esto de que está bueno juntar estos momentos que tenemos ya inscriptos, ¿no? Como por ejemplo lo de preparar con la comida misma o el café, y ahí meter, bueno, acá estiro, mientras se prepara la comida hago dorsiflexión, trabajo en la dorsiflexión de tobillo. Y no tengo que buscar un momento especial para trabajar sobre la dorsiflexión de tobillo, porque mientras está lo que sea en la cocina, en el horno, donde sea, hago mis ejercicios de dorsiflexión. Bueno, nada, no me quiero Sí, bueno, ir pero es una... mucho, pero yo trato de inculcarles esto. Lo mismo que yo pongo muchas cosas, yo tengo una gran pizarra en mi centro y pongo casi todas las semanas, a veces pasa más de alguna semana, alguna recomendación de este tipo, ¿no? Y la gente les da importancia, les sacan fotos, las suben a las historias, ¿no? Son cosas que por ahí, si no las hubiera hecho, no hubiera pensado que a la gente le iban a llegar tanto como a veces le llegan. Pero son importantes, son importantes. Cuando uno piensa solamente en rendimiento deportivo, bueno, todas estas cosas por ahí no importan tanto. En un deportista importa que todos esos correctivos, que todas esas limitaciones las trabaje por su lado, y capaz que es mucho más fácil porque forma parte de su objetivo central, ¿no? Su foco está puesto en su deporte, entonces es mucho más fácil que adopte esas costumbres de trabajar determinadas limitaciones para mejorar. La persona que no compite, por ahí le resulta como menos indispensable, digamos, ¿no? Trabajar sobre esas cosas. Al final el otro es un profesional y la persona amateur, Claro. pues, bueno, si no llego tan lejos, pues me quedo un poquito antes. Sí, al final, el día a día tampoco va no me importa tanto, porque la gente que de repente me puede decir, bueno, ¿qué me importa hacer sentadilla? No, sentadilla, listo. ¿Para qué quiero trabajar la dorsiflexión de tobillo? Si total, no, sentadilla hago otra cosa, ¿no? También, bueno, yo por eso no trato de no circunscribir este tipo de cosas solamente a lo que tienen que hacer en el gimnasio. Entonces, explicar por ahí que una mejor dorsiflexión de tobillo va a permitir que en los desplazamientos cotidianos, en la caminata, o incluso, si llega el caso, al correr, obviamente también va a influir. Pero aunque no corran, que va a ser mejor para sus desplazamientos cotidianos, que la rodilla y la cadera funcionen de una manera más eficiente y con los años puedan acumular menos microtraumatismos que de otra manera posiblemente le traigan un problema.
Entonces, incluir este tipo de conceptos a la gente le suma, le suma. La gente, Incluso en bajar general, escaleras, hasta la gente mayor que con los años, como va bajando escaleras, va cogiendo más miedo y acabas bajando las de lado por el miedo a ir hacia adelante. O sea, es por como que la supuesto, gente no lo entiende, pero sí. por supuesto. Eso también es difícil que lo entienda el entrenador eh, que no tiene cierta población. Yo siempre digo, el que entrena solamente deportistas le cuesta entender lo que es la persona promedio. El que entrena solamente una disciplina deportiva también le cuesta entender lo que son otras. No porque por una cuestión de incapacidad, sino porque, bueno, uno tiene un foco muy localizado, ¿no? Y va a generar un sesgo. Siempre eso genera un sesgo. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, hay que abrir un poco el abanico, hay que hacer un poquito de esfuerzo. Yo no lo tengo, o sea, yo tengo esa posibilidad porque siempre trabajé en los dos ámbitos. Y como te decía hace un rato, mi centro es una especie de crisol de gente que practica desde deportes al más alto nivel hasta gente que no hace nada, gente mayor, que viene para simplemente sentirse un poco mejor y entender, por ejemplo, una persona de esas quizás viene, hace el intento y algo le empieza a doler y esa es la excusa perfecta para dejar de hacer lo que venía haciendo. Eh, es complicado porque, por ejemplo, en alguien que viene no moviéndose, es probable que aparezca una molestia, un dolor. ¿Por qué no? Hacerles entender que esto es parte del asunto, que puede pasar, pero no quiere decir que eso se va a instalar y va a ser peor, sino que va a pasar, y bueno, el que está acostumbrado a usar su cuerpo, ¿no? Por algo se dice que las personas que en los primeros 20 años de vida realizaron deporte, actividad física, aunque después dejen, tienen muchas más chances de retomar en su vida posterior, a lo mejor ya de mucha más edad, y tener persistencia, porque tienen esa experiencia en los primeros años que son fundamentales. La persona que pasó toda esa etapa de la vida, los primeros 20, 30 años, sin hacer actividad física, es un mundo como demasiado nuevo. y hay sensaciones demasiado raras, ¿no? Es Sí, al un final cambio la muy fatiga grande. también es una forma de dolor, que cuando estás acostumbrado a llegar a ella, al final la vas tolerando y cada vez tienes un umbral mayor, pero una persona que de repente le llega o incomodidad o cualquier tensión, estiramiento, al final el sistema de alerta se va a disparar automáticamente y lo primero que es Obviamente. quedarte y ahí es donde tienes que explicarle un poco, bueno, cómo entender sus acciones, si debe continuar, si debe quitar carga y ver cómo se siente, Exacto, educarle un poco también en dolor, en que el dolor es una señal, no tiene por qué ser que se haya roto el exacto. tejido, no haya pasado algo. Entender que es ni más ni menos que es el miedo a lo desconocido. Que también podemos verlo del otro lado. El que ha tenido una mala experiencia, por ahí un deportista, se ha lesionado haciendo determinado ejercicio o ha tenido mucho dolor, capaz que no es el origen de ese problema, pero ejecutando, no sé, una sentadilla, vamos a darle a la sentadilla que se ha bancado tantos años de vapuleo, ¿por qué no un poco más? eh, entonces, ¿cuántos deportistas llegan a un punto y dicen, no, yo sentadilla no porque me hace mal a la espalda? Sentadilla no porque me hace doler las rodillas. No, no. Esa sentadilla, diría Dan John, no es la sentadilla, es eso que haces creyendo que es sentadilla. Muy probablemente el problema haya surgido, aunque la ejecución sea correcta, el problema surja por otro lado y sí se manifieste durante la ejecución de, en este caso, la sentadilla. Pero también, justamente, la amígdala va a agravar ese recuerdo y esa potencialidad negativa la va a poner de manifiesto y también va a ser todo un trabajo desbloquear, destrabar a esa persona para que le pierda esa reticencia
Sí, Esa, la adquisición gradual de tanto, o sea, que al final pues le pide coger miedo o si ha repetido mucho ciertos patrones con molestia, al final se queda ese aprendizaje automatizado. Es mucho más exacto. difícil quitar la vigilancia de la zona. De hecho, me ha pasado recientemente con un hombre hasta que realmente empecé a entender que la molestia no significaba nada realmente si eso nos agregaba y con el tiempo pasó, pero sí que es muy difícil quitar un poco de atención. Es realmente lo más difícil de la Es, acción. es complicado porque, bueno, primero todos sabemos que el dolor es una construcción de nuestro cerebro, que a veces está asociado a una falla estructural, pero muchas veces no. O muchas veces está asociado a una falla estructural anterior que ya está resuelta, pero el cerebro dice, no, che, por acá no, porque por acá me fue mal. Por acá la experiencia no estuvo buena. Es complicado porque uno como entrenador quizás no tenga las herramientas como para decir, che, esto ya está resuelto y es el momento de decir, no, bueno, vamos a tratar de generar un proceso en el que esta persona supere ese dolor, ¿no? Que lo tiene instalado como mecanismo de defensa, pero que no responde a nada que realmente genere un problema. Por eso también en muchas instancias la carga pasa a ser un tema secundario y la ejecución libre de problemas es mucho más importante. Entonces, esto de que sea una práctica, que uno, el entrenamiento es una práctica, no a ver, vencer un límite, superar un peso, superar una distancia, superar una altura, mejorar una velocidad. No, 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 práctica. Es decir, ejecutar y tratar de ejecutar bien y quedarme ahí, ¿sí? Hasta que el cerebro se convenza de que esto es amigable, ¿no? Esto no me muerde, no me va a morder este perro, ¿sí? Eso también es Sí, de importante. hecho, con lo de las sentadillas, por ejemplo, algo que la verdad no lo había pensado, que era que, bueno, si te está molestando con cierta carga, realizar simplemente el patrón, quitar la carga y evaluar si te ha dejado de molestar, problemas la carga, y también habría que revisar un poco la técnica, la alineación, pero ya sabes que no es el movimiento, o sea, tu rodilla no está pudiendo tolerar, por ejemplo, eso en sí, esa carga. Sí, estas cosas se aprenden mucho, sobre todo cuando uno las aplicó en sí mismo, ¿no? A mí mismo me ha pasado. Y entender, saber generar ese proceso en uno mismo es un poco más difícil, porque uno obviamente va a tener el mayor de los egos. Sobre uno mismo siempre los egos son los mayores. Pero cuando uno es capaz como de salirse de sí mismo eh, y poder verse un poco de afuera y generarse, por ejemplo, esa prescripción, es mucho más fácil después planteársela en el otro. Yo siempre digo que eh, es difícil explicar, enseñar, transmitir algo cuando a uno le salió fácil. Cuando uno tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr algo, es mucho más probable, aunque no haya sido el más exitoso en eso, es mucho más probable que sepa conducir a otra persona en ese proceso que alguien que tiene facilidad y que le ha resultado mucho más sencillo alcanzar cierto logro, ¿no? Así como por ahí también se decía, un buen entrenador no es el que ha tenido uno o dos campeones, sino el que ha podido hacer que muchos mediocres se superen, porque el que se cruzó en la vida con algún talento y bueno, lo ayudó, quizás lo haya ayudado realmente a lograr ese objetivo, pero quizás eh, alguna vez se me ocurrió decirlo, este, quizás haya sido hasta alguien que impidió que alcance ese objetivo antes. O sea, lo empeoró, pero no nos enteramos porque era alguien talentoso. Eh, pero bueno, entonces aplica, creo que aplica para cualquier orden de la vida, ¿no? Alguien que realmente tuvo que hacer un esfuerzo importante para alcanzar algo es más probable, ha tenido que aplicar más recursos para alcanzarlo, por lo tanto es más probable que sepa cómo conducir a otra persona a lograrlo. Quería preguntarte, porque sé que te orientas mucho a la fuerza,
En cuanto a resistencias, ¿te sueles ir más a intervalos? ¿En algún momento le recomiendas a alguien hacer pues aeróbico continuo, o sea, una actividad más cardiovascular clásica o te centras más en buscar ese máximo provecho de ese tiempo? Bueno, a ver, en principio, por la forma de trabajo que tenemos en mi centro, por los tiempos y demás, nosotros priorizamos los trabajos intervalados de alta intensidad, los famosos HIIT breves, de no más de 10 minutos, por una cuestión de organización, de disponibilidad de tiempo también. Lo que yo recomiendo es, así como estos hábitos, rituales para los correctivos y demás, recomiendo mucho a la gente que incremente y que tenga algún medio para medir el NIT, ¿no? La cantidad de pasos diarios, y que trate de incrementarlo. Obviamente sabemos más o menos los valores recomendables, pero bueno, siempre habría que tener en cuenta de dónde partimos. Un oficinista que hace 2.500 pasos por día, promedio, pedirle que haga 10.000, quizás sea una exageración. En cambio, decirle, bueno, tratemos de esos 2.500 llevarlos a 5.000, duplicarlos, o 3.500 esta semana, 4.500 la otra, etcétera, etcétera. Es uno de los objetivos que yo trato de transmitir respecto de lo que tiene que ver incluso con el control de la composición corporal y demás. Que hoy por hoy tiene mucha evidencia, ¿no? Es quizás mucho más importante en ese sentido que hacer un trabajo específicamente cardiometabólico, el sumar más NIT, ¿no? En toda la semana. Pero después sí, no quita ¿Qué que... opinas? Porque es algo que me exaspera mucho. Lo típico de rutinas o ejercicios para quemar más calorías, ese tipo de planteamientos, ¿tú crees que realmente nos están haciendo un favor como entrenadores? O en cierto modo estamos echando las piedras contra nosotros, porque al final se supone que trabajamos las capacidades y no queremos convertir a la gente en gordos de quemas de calorías. No sé, a mí se me pone muy histérica y no sé cómo No, dices. yo siempre digo, cuando entrenamos fuerza y no hagamos pavadas. Y sí recomiendo a la gente que fuera del ámbito en este caso de mi centro, que busque quizás alguna actividad. No está mal que les diga, bueno, que corran, que quieren hacer un continuo. Les recomiendo algunos protocolos, yo les puedo programar, pero no para que hagan dentro de proposado. Yo tengo dispositivos, tengo Assault, tengo remo, ¿no? Bicicletas y demás, pero que los usamos fundamentalmente para estos hits, ¿no? En muchas ocasiones para estos hits cortos que te digo de 10 minutos. No más. Digo, ¿por qué 10 minutos? Porque tenemos un tiempo de la sesión y si no, la sesión pasa a ser otro objetivo. Entonces, yo priorizo eso. Sí, bueno, a mí me gusta particularmente hacer los trabajos, no, por ejemplo, trabajos cíclicos, sino, por ejemplo, estas combinación de ejercicios donde por la continuidad mantengo mi frecuencia elevada, ¿no? Me gusta usar las kettlebells para eso, entonces hacer clean, press, squat, un pull-up, ¿no? Y hacer con una continuidad sin llegar, o sea, obviamente pesado, pero lejos del fallo. Entonces poder hacer algo continuo durante 40 minutos, en el que sumo un montón de series, a lo mejor de una repetición, de 2, de 3 repeticiones como mucho, y entonces yo ahí sé que no estoy entrenando la fuerza, pero que es una forma que a mí me resulta mucho más entretenida de trabajar sobre lo cardiometabólico. A Pero al veces final utilizo... es complementario a lo que es lo Sí, sí, principal, digamos, que es la base de exacto. la y luego eso. Aparte como una sesión aparte, como un día aparte. Luego sí, en algunos... Son estrategias, distintas estrategias. Por ejemplo, utilizar los patrones que se trabajaron
durante la sesión de fuerza y hacer voy a decir, de contraste, pero en un contexto metabólico, cardiometabólico. Por ejemplo, hiciste sentadillas, hacemos sentadillas con salto. Hiciste peso muerto, hacemos swing. Hiciste press de banco, hacemos push-ups y hacemos un circuito, armamos un circuito, un EMOM, por ejemplo, que obviamente va a trabajar esos mismos patrones, va a sumar volumen a esos trabajos que hiciste en formato más orientado a la fuerza, pero dentro de ese contexto van a tener un impacto mucho más cardiometabólico. Esa es una estrategia. Insisto, puede ser un hit, un Tabata hecho en la Salt, en el airbag, son muy cortitos y bueno, generan un estímulo y no me alargan la sesión, no me la quitan de contexto. Yo prefiero, como dices tú, eso, complementario. Mira, si vas al gimnasio, pues coge la actividad dirigida que más te guste, que más disfrutes, que sea zumba, que sea lo que te apetezca, que te guste ir a jugar pádel con tus amigos, pero algo que realmente también, no sé, te aporte, sea socialmente o diversión, porque al final si lo único que buscas es cansarte y gastar calorías, por lo menos que tenga algo útil también, ¿sabes? No simplemente hacer algo. Por supuesto. Si lo disfrutas, ¿sabes? Si dices tú, bueno, pues yo hago estos circuitos de fuerza, entre comillas, o de ejercicios corporales, pero me lo paso bien, ¿vale? Pues, oye, sigue haciéndolos. Ahora, si los haces solamente con ese objetivo de ese extra, pues date un paseo, queda con alguien y mira, te das un paseo y lo pasas mejor. En tu caso, unos cuantos euros, en nuestro caso, unos cuantos pesos. O sea, claro, aprovechalo. ¿Te gusta correr, trotar? Bueno, ve al parque y trota y te armo un protocolo en base a tu capacidad. Bueno, hacemos una pequeña evaluación. No salgas un día porque sí a correr. Voy a correr 5 kilómetros, nunca los corriste. Al otro día no podés caminar, ¿no? Acá es muy común, allá supongo que también, entre los muchachos, bueno, el partido de fútbol del sábado, del domingo. Está muy bien. El tema es cuando están después 2 semanas sin poder prácticamente entrenar por la patada que le dieron, ¿no? Que esto también pasa. Obviamente no es lo esperable y tampoco quiere decir que tenemos que impedir que la gente haga eso que le gusta. Yo siempre digo, bueno, hay gente que tiene como muchos objetivos contrapuestos, ¿no? O por ejemplo, practica un deporte y de repente quiere hacer otro como actividad recreativa. Hay muchos casos de jugadores de rugby que juegan al fútbol recreativamente y se lesionan de manera que después no pueden practicar su deporte, ¿sí? Porque están eligiendo una actividad, primero, que no es la de ellos, y después que tiene cierto riesgo. Sabemos que hay una tasa un poquito más alta y además practicando un deporte donde uno es fuerte y demás, yendo a otro deporte, es muy probable que le ponga un ímpetu que después le cueste resolver, le cueste manejar, ¿sí? En esa situación, y es más fácil lastimarse. Después sí, está la gente que le gusta, o sea, que por ejemplo es muy común en los corredores, ¿no? La gente que practica estas carreras de fondo sin ser nadie, digamos, de élite, pero que entrena para eso y después le suma una cantidad de cosas que lo único que hacen es empeorar su rendimiento y hasta generar la posible lesión, ¿no? Esto de correr, pero después voy al gimnasio y creo que estoy corriendo en el gimnasio, entonces estoy haciendo series de 30 repeticiones porque se parece más a correr que a hacer 4 o 5, y en realidad lo único que consiguen es una fatiga residual que va a hacer que corran más lento o menos y encima que se puedan lesionar. Esas cosas sí hay que como aclararlas bastante. Nosotros no generamos protocolos, no es lo más común generar estos protocolos cardiometabólicos prolongados para nada, ¿sí? Dentro del contexto del Corposao son siempre trabajitos muy cortitos. Y sí, la propuesta es
muévanse más. Quieren estar en mejor condición, muévanse más. Todos los días. No esperen a venir a Corposá o a entrenar. Es un buen mensaje. Y yo creo que vamos a ir concluyendo porque más o menos, aunque no seguí el guión, que ya me lo imaginaba, pero bueno, al final han salido todos los temas de forma natural, o sea que mucho mejor. Mejor. Quería terminar preguntándote, con la cantidad de años que tú también llevas entrenando, ¿cómo te organizas? Es decir, ¿traes un poco según tu agenda? ¿Lo tienes, digamos, pues tengo estos huecos, ya pongo mis entrenamientos o vas un poco por intuición? ¿Cómo haces? No, en general tengo una base, sé lo que tengo que hacer. Obviamente que lo adapto a mis obligaciones, sobre todo cuando tengo viajes, ¿no? Que eso me impide seguir, ¿no? Una programación, a lo mejor, o la tengo que interrumpir si me ocupa días en los que yo tendría que entrenar. Pero generalmente hago programaciones que puedo adaptar a esas circunstancias. Así que, bueno, depende, elijo a lo mejor el periodo de tiempo, si hay un periodo de tiempo, bueno, ahora que venimos de toda esta historia de la pandemia y demás, que he tenido mucho menos viajes, he podido hacer programas mucho más regulares, que si no, bueno, yo sé que tengo que hacer tales ejercicios en tal sesión y más o menos trabajar en este rango. Y voy a hacer, bueno, esta semana puedo entrenar 3 días porque tengo que viajar a tal lado y vuelvo, no sé, salgo el jueves y vuelvo el lunes, entonces entre el jueves y el lunes no voy a entrenar, así que entreno lunes, martes y miércoles, entonces reparto ese trabajo en esos 3 días. Eso es mucho más aleatorio. Ahora últimamente vengo como mucho más, pudiendo hacerlo mucho más ordenado. Pero bueno, en general sí, lo adapto a lo que puedo. No me preocupo tampoco, o sea, digo, no es que entreno como para decir voy a llegar a competir en no sé qué, así que me gusta sí superarme, pero mi objetivo principal es tratar de mantener los niveles de fuerza. Me gusta entrenar, me gusta, entonces yo no tengo el problema de las ganas. En general puede ser que tenga menos ganas que yo, pero como sé que el entrenamiento me reconforta, entonces por ahí no tengo ganas, pero digo, voy y empiezo a agarro la barra para hacer sentadilla y ya me empiezo a sentir mejor, ya me empiezan a agarrar las ganas. A lo mejor tenía planeado algo y ese día no estoy para hacer esto. Bueno, no soy un competidor preparándome para un determinado evento, así que puedo darme esos lujos. Eso también es un beneficio, ¿no? Pero no dejo de entrenar, no dejo de hacerlo. Es mucho más lo que en realidad tengo que, y más a esta edad, tengo que preocuparme más por la recuperación, o sea, por darme los tiempos de recuperación, que obviamente pasando los años se necesitan más, y eso es lo más difícil de acostumbrarse a darse cuenta que ya tu cuerpo no se recupera como antes, entonces no te podés meter en un programa como hace 10 o 15 años. Pero digo, no es que me cuesta entrenar, diría que me cuesta más no entrenar, pero estoy aprendiendo mucho más a que si viajo ni siquiera pido, no, quiero, ¿dónde está el gimnasio que quiero entrenar? No, aprovecho esos días, paseo, camino más. Si estoy en un hotel que tiene muchos pisos, como me pasó, bueno, ahora que fui a España, estuve en Valencia, el hotel tenía 12 pisos y mi entrenamiento era, creo que entrené 2 días, sí, hice un par de veces en el gimnasio donde di la capacitación, pero mi entrenamiento era subir los 12 pisos. Y todas las veces que tenía que subir a mi habitación, subía a los 12 pisos. Así que eso ya me sumaba bastante. Cosas así. ¿Tuviste alguna época donde te sentiste obligado por eso de ser entrenador, como a veces para que cunda el ejemplo o para no perder igual esa forma? Por eso miedo que a veces, a mí me pasa, ¿eh? A veces dices tú, es que claro, si paro un poco por
pues por desmotivación, por problemas personales, porque sean circunstancias. Y dices tú, bueno, es que luego al final, como que mis clientes me van a ver. ¿Esto te ha pasado a lo largo de tu carrera? Mira, si hay algo que soy, es obsesivo. Así que te podría decir que desde que tengo memoria, nunca pasó más de una semana sin que entrene. Eh, si no tenía tiempo, no sé, entrenaba donde sea y como sea. Tuve épocas, por supuesto hace muchísimos años, donde yo terminaba en un club a las 10 de la noche y, y ya se terminaba la actividad y venían el personal de limpieza y yo me acuerdo de tener un salón donde había unas anillas y unas paralelas y mientras en el tiempo que tardaban en venir los de limpieza y hasta que me echaban, yo hacía fondos en las paralelas y dominaba con esas anillas el rato que podía. Así que siempre, no es, si no puedo hacer esto no hago nada, he tenido, bueno, en este centro que estoy acá, estuve en su momento 4 meses en obra, así que 4 meses donde no tenía un espacio, y yo tenía unas kettlebells en mi casa, y bueno, esos meses yo hacía 300 swing todos los días, 300 swing. Y además tenía una barra para hacer dominadas, y hacía unos push-ups a un brazo, y hacía unas skater, y qué sé yo, pero 300 swing eran fija. Y uno puede decir, qué cosa más aburrida. Bueno, yo hice 4 meses seguidos, 300 swing por día, se los puedo firmar, y los que me conocen saben que no es raro, que no es raro. Así que, así como en cuarentena podía hacer 10.000 pasos caminando acá atrás, alrededor de esa mesa ratona que ven ahí, y no mucho más, escuchando un podcast, qué sé yo, como un loco, un demente, y también lo hice, bueno, es raro que no haya... Que la movilidad sí, por ejemplo, moverme y no me lo pedía el cuerpo, pero por ejemplo, supongo que por las condiciones o estar encerrada en el mismo entorno, la parte de la fuerza, y no puede ser, por medios no era, ni por espacio, pero ese esfuerzo extra físico como que el cuerpo no me lo demandaba. Y ahí sí que noté pues esa pérdida de forma típica que luego te, también me enseñó que no puedes volver con la misma idea en la cabeza de cuando te fuiste. O sea, que eso nos pasa a todos. De decir, Obvio, bueno, obvio. están 10 meses y vuelvo con los mismos números, porque ahí te rompes y eso lo aprendí gracias a esa experiencia. Lo más parecido que te puedo decir de eso es haber tenido lesiones y que me hayan impedido sobre todo ejercicios que a mí me gustan mucho, como los básicos y demás, y tener que buscar la alternativa de hacer otra cosa, y a lo mejor no eran una semana o 15 días, sino eran meses, ¿no? De estar haciendo otra, por ejemplo, de no poder hacer sentadillas, meses. Bueno, buscar alguna alternativa, algo lo más parecido, o lo que me permitiera reemplazarla de alguna manera. Y sí. Y me resulta muy, cuando estoy con algún problema, con un dolor, con una molestia, que obviamente puede pasar, algunas más suaves, pero algunas son un poco más complicadas. Sí, me resulta muy incómodo, o sea, me siento muy limitado y me pone, mi cabeza está mucho tiempo prestándole atención a eso, o sea, me saca mucho de foco, me preocupa, me molesta y me siento, sí, disminuido en ese aspecto. Eso sí me Yo creo que nos fastidia pasa, demasiado. ya sea entrenadores o deportistas, sobre todo porque al final estamos muy en contacto con nuestro cuerpo, Me la molesta, conciencia, y, y es más difícil como desconectar o apartarlo, está como seguro. medio revoloteando siempre.
me molesta no poder mostrar un ejercicio. No estoy hablando del peso, no estoy hablando de Sí, sí, no sí. poder levantar lo que levanta. No, no, no. Me molesta no poder mostrar. Y cuando alguna molestia, alguna lesión me impide eso, es como, me siento en falta. Como que como entrenador no estoy pudiendo hacer lo que debería hacer, que es una estupidez, ¿no? Porque obviamente esto se sabe que puede pasar. No, a mí me pasa, por ejemplo, como me pasaba al principio, que fue cuando contacté contigo en su momento, con el press militar, que me era imposible hacerlo correctamente sin dolor lumbar, me faltaba esa movilidad de hombro y extensión, y en cierto modo, digo, es que no es un ejercicio tan raro o tan extraño que alguien no me vaya a pedir, ejecútamelo, enséñame cómo se hace. Entonces, claro, esa sí que te sientes esa incapacidad vale, te lo puedo explicar, pero no te lo puedo mostrar. Y en cierto modo sí que te cuestionas o yo tenía esa sensación. Sí, yo lo que aprendí con el tiempo es a tratar de depender absolutamente lo menos posible de tener que ejecutar para demostrar. O sea, de tener recursos, que es lo mismo que pasa cuando uno está a distancia, ¿no? Y tener que explicar y transmitir algo a distancia, o sea, por este medio, por ejemplo, estar corrigiendo a alguien que está haciendo sentadillas en su casa o en un gimnasio lejos. Bueno, tratar de encontrar las herramientas para poder explicar y transmitir lo que quiero sin tener que demostrarlo. Porque además hay muchísima gente que te ve hacer una cosa y que no puede asimilarlo. O sea, que parece que estuviera viendo otra cosa. Entonces, también entender eso, que la demostración no siempre alcanza o es lo que hay que hacer. O sea, a veces hay que ir por otras vías. Así que también aprendí eso, a prescindir un poco. Como que era, lo más fácil era decir, mira cómo se hace. Y no, a ver, y enseñarle a qué tiene que percibir, orientar a la persona en qué tiene que sentir en la ejecución. Eso es mucho más complejo, ¿eh? Eso es mucho más complejo que mostrar y decir copiame. Muchísimo más complejo. Sí, al final son herramientas sí que lo leen como dices, te obliga o a escribir o a tener más foco externo de romper el suelo, empuja o dirígete aquí, ese tipo de que al final lo entienden mejor. Muchas veces te pones un objetivo externo Obviamente, y lo hacen bien e intentas darle sensaciones y no lo comprenden porque nunca lo han sentido. Al final es normal. O sea, si nunca lo exacto, has practicado. no usar lenguaje técnico, que la gente flexiona la cadera, extender la rodilla, mucha gente no entiende de qué le estás hablando, ponete neutro, qué es eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sí, tener los recursos para transmitir las cosas de manera que la gente, la mayoría de la gente, las pueda asimilar de manera sencilla. Es mucho más interesante, mucho más importante que uno ejecutar bien y copiar. ¿Sí? En realidad es casi absolutamente banal eso de ejecutar bien puede ser como, mirá, bueno, pregona con el ejemplo, volvemos a lo que me planteaste hace un rato. Puede hacerlo, bien. Ahora va a haber un montón de cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Y no por eso no tengo que ser entrenador. Porque si no, tendría que ser un superatleta. Solamente un superatleta podría ser un entrenador. Yo no te cuento el CrossFit, entonces ahí ya, por ahí ya no pasé. Porque si tengo que hacer un snatch, me rompo ya, en dos partes. Nada, sé que estás ahora con otra edición más de entrenamiento inteligente. ¿Tienes algún otro proyecto por ahí en marcha? Bueno, más allá de las capacitaciones ya que son tradicionales en GSE, de entrenamiento inteligente y de la programación del entrenamiento, tenemos junto con Pablo Añón la capacitación EDFA para
para preparadores físicos fundamentalmente, no tanto para el entrenador personal, sino para el que está orientado a la preparación física deportiva. Tenemos el proyecto de incluir una capacitación para el entrenador en general, ¿no? Una capacitación desde el ABC y no apuntando solamente al que ya tiene una formación en entrenamiento y quiere superarse o perfeccionarse. Así que por ahí están los proyectos. Está el famoso manual de entrenamiento inteligente que ha sido tantas veces postergado. Lo estoy como tratando de reflotar. A mí me cuesta muchísimo esto de sentarme a escribir. En ese aspecto soy muy malo. Pero bueno, le voy a encontrar la vuelta para finalmente completar ese que me han pedido tanto, el manual de entrenamiento inteligente. Así que ese es como el gran proyecto en tal caso. ¿Y alguna perspectiva de volver por España o viajar así por España? En cuanto yo si me invitan voy. Vale. Estuve hace un par de meses. Es un viaje largo. Me encantaría poder no solo ir de visita, sino también ir a dar alguna de mis capacitaciones, pero visitar más de un solo lugar. Pero sí, yo estoy dispuesto, por supuesto. Así que en cuanto me hagan alguna propuesta, es muy probable que vaya. Sí, ¿por qué no? Bueno. Seguramente. Me encanta, aparte me encanta. Obviamente, bueno, por algo aquí no hay ninguna pregunta así. Bueno, un placer escucharte y tomar cursos con vos y poco más. Así que no hay ninguna pregunta que quede en el tintero. Y nada, yo te agradezco muchísimo todo este rato, porque al final han salido temas muy interesantes y sobre todo, mira, me ha servido para aclarar algunas dudillas que tenía. Y bueno, es una forma más útil de resolverlas, que otros también tomen nota de tu experiencia y nada, y estaré pendiente sobre todo de ese curso para entrenadores personales con Añón, a ver si que igual nunca viene mal refrescar. Bueno, te agradezco muchísimo esta posibilidad de comunicarme con tanta gente y también te agradezco las preguntas y este diálogo tan ameno que hemos tenido. La verdad que me gustó mucho. Muchísimas gracias, Ariel. Te mando un abrazo y nada, gracias a todos los que os pasasteis y nos vemos en el siguiente directo. Un saludo. Un gran abrazo y un saludo a todos los que han estado por ahí.